Muy bien. ¿Estamos bien, amado? ¿Estamos bien? Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema, está muy bonito ese tema, fíjense un poquito ahí, como que causa como risa. El tema es, que vamos a hablar esta mañana es sobre un evangelio descafeinado. Un evangelio descafeinado. ¿A usted le gusta un café así, descafeinado o el puro café? Algunos que toman café descafeinado. A mí me gusta el café, pero el café, ¿verdad? No el evangelio descafeinado. Sino ese café porque una no me cae muy bien, así, yo he visto hermanos que lo toman fuerte, pero fuerte. Hasta la tacita que era, pero como se llama, bien negrita, de tan fuerte que es. Ese es puro café, ese es puro café. Muy bien. Vamos a empezar leyendo un pasaje, pero antes de entrar a este pasaje, que vamos a tomar como base en esta mañana, estos versículos que vamos a leer, quiero que preste mucha atención, por favor. El apóstol Pablo está sorprendido, está pero bastante sorprendido porque tan pronto las iglesias en Galacia habían sido engañados y habían creído en un evangelio diferente al que Pablo les había presentado. Y para ese tiempo unos hombres, a los cuales el apóstol Pablo le llama los judaizantes, habían llegado a la región de Galacia y habían enseñado a los gálatas que para ser salvos no solo era necesario creer en Jesús, sino también guardar la ley. El peligro con esta doctrina es que se les enseñaba que para ser salvos Cristo no era suficiente, sino que tenían que guardar las tradiciones del judaísmo. Y esta era una doctrina que estaba conduciendo, que estaba, perdón, sucediendo en ese tiempo y estaba llevando a esta iglesia a creer en otras cosas, aparte del evangelio que el apóstol Pablo les había predicado. Por eso es que Pablo está bien sorprendido, ¿verdad? Porque se habían apartado tan pronto de este evangelio que él les había enseñado. Y eso no es de extrañarse. Hoy en día nosotros también estamos viviendo eso de mucha gente que ha conocido del Señor y vemos que luego se aparta del Evangelio de Jesucristo. Y esto es preocupante y más preocupante a veces que a uno lo sorprende de personas que han conocido por muchos años el camino del Señor, que han estado en el camino de Dios, que han escuchado el verdadero evangelio y vemos que a los tantos años terminan creyendo en otras cosas o en otras, como dice, doctrinas que son de una u otra manera son falsas. Pero yo quiero darte un poquito de, más que todo, dos definiciones de lo que es, lo que significa descafeinado. Yo creo que usted ya tiene más o menos una idea. Y dice así, la número uno, que descafeinado es algo que ha sido desprovisto de elementos nocivos o dañinos o molestos. También es algo que ha sido deformado, privado de aspectos fundamentales u originarios. Eso es lo que significa. Hay más definiciones de lo que es descafeinado. Fíjense que yo estaba meditando ayer en cuanto a esto y es preocupante, amado, porque después, bueno, esto viene aconteciendo desde hace muchos años atrás, de que se está predicando otro tipo de evangelio que no va en acorde a lo que es la palabra del Señor. Pero hemos visto actualmente, después de la pandemia, cómo se ha venido, como decimos nosotros, mucha gente se ha desanimado completamente.
se ha acomodado, al grado que ahora no se congrega mucha gente. Suficiente ver y escuchar un mensaje en un sillón, bien cómodo. Pero ya eso de reunirse, ir a la congregación o ir a la iglesia, ya eso como que ya no tiene ningún sentido. Y mucha gente así lo está haciendo hoy en día. Varias congregaciones se han cerrado por esto. Y usted ya lo sabe, esas cosas que han acontecido. Y es preocupante porque no solamente a través de la pandemia, sino que de muchos años atrás, mucha gente que conoció las cosas del Señor, ahora han tergiversado el evangelio verdadero de Jesucristo. Y digo que es preocupante porque, como dice en Gálatas 3, el versículo creo que es el 1 en adelante, donde dice también el apóstol Pablo que les llama insensatos, que comenzaron por el Espíritu y ahora están acabando por la carne. Y usted ya conoce todo lo que es ese pasaje, muy fuerte. Y esto es mismo lo que estaba aconteciendo también en la iglesia, a las iglesias de Galacia. Y por eso Pablo, en este pasaje que vamos a leer, está totalmente, él, en una versión dice horrorizado, en otra versión dice sorprendido. En otra versión dice preocupado por lo que está aconteciendo. Yo creo que no es de menos, ¿verdad?, preocuparse, porque, claro, después de conocer la verdad, gente que se aparta porque crea otras cosas, otras doctrinas o otras enseñanzas que no es conforme al Evangelio de Jesucristo, sí es preocupante, amado. Y eso está pasando hoy en día y va a seguir pasando también, porque hay mucho comezón por oír cosas, por oír cosas. Y a veces la gente le cree más a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios en su palabra. Le cree más a esas cosas. Y están, esas personas que se dedican a estas cosas son tan sutiles que tratan de y convencen rápidamente a una persona y aún personas que están en los caminos del Señor. Por eso es importante, amados, conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ser como aquellos que dicen la palabra como los de, ¿cuáles eran? Los de Berea, ¿verdad? Que eran entendidos. Esa gente conocía muy bien la palabra del Señor. Pero quiero que empecemos leyendo ahí el pasaje de Gálatas para que vayamos entendiendo lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8 en la Nueva Traducción Viviente dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y el versículo 8 dice, este fuerte, mira lo que dice: si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. En otra versión dice que sea condenado y otra versión dice que sea anatema. O sea, esto es fuerte, amados, cuando está hablando de esto, de predicar otro evangelio. Y esos que predican otro evangelio, por eso titulamos el mensaje así, es un evangelio descafeinado. Eso no cuenta para los que son tomadores de café y que les gusta lo bueno y saben con solamente el olor, ya ellos saben qué tipo de café o qué clase de café están tomando. Pero hay otros cafés, ¿verdad?, que es ya descafeinados, que se le han quitado, como dicen, la esencia o esos ingredientes para que sea un café verdadero. Quiero decirle, amada iglesia, que existen dos evangelios circulando al mismo tiempo, solo que uno es verdadero y el otro es falso.
Uno es, sabemos que es el evangelio de Jesucristo, el verdadero, y otro es del diablo. Nadie debe sorprenderse que Satanás es un imitador consumado y acabado, pero es un imitador. Si usted ve que todas las cosas que Dios planificó, Él también. O sea que también Él tiene su evangelio, pero ese evangelio, algunos le llaman buenas noticias. Eso no es de buenas noticias, sino de malas noticias. Y es preocupante porque nosotros sabemos que el enemigo siempre le lleva la contradictoria a Jesucristo, siempre. Aunque nosotros sabemos que Él está vencido, Él está destruido, Él ya está totalmente acabado. Si Dios tiene su evangelio, como te decía, el diablo también lo tiene. Ahora bien, identificar el evangelio de imitación no es fácil. Se parece mucho al original y se predica en el mismo lugar donde se debería predicar el verdadero evangelio. Y por personas también que dicen ser ministros de Dios. Miren, usted ya sabe que hay muchas congregaciones que no son de Cristo, donde se predica también evangelio así de Satanás, así como lo escuchan. Ahí se predican muchas cosas horribles y son los que nosotros estamos viendo hoy en día y escuchando que están llevando la contraria al Señor. La pregunta es, ¿cómo lo identificamos? Lo vamos a identificar por su contenido. Escuche esto, el evangelio del diablo enseña que el hombre crea su propio Dios. Le hago una pregunta. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Dios creó al hombre, ¿verdad? No nosotros creamos a Dios. Y esto que estamos hablando desde hace mucho tiempo, empieza desde Adán y Eva. Cuando vemos nosotros el engaño, ahí empieza el enemigo también a predicar ese evangelio. Y a veces nosotros no nos detenemos y no meditamos en cuanto a eso. Si Dios creó al hombre, el hombre le debe fidelidad y obediencia a Dios. Si fuimos creados por Él, nosotros le debemos a Dios fidelidad y obediencia. Y como quiera también, si quiere agregarle ahí sumisión y todo eso, entrega, sacrificio y todo al Señor, porque Él es el único. En cambio, si el hombre crea su propio Dios, entre comillas, ese Dios está al servicio del hombre. El verdadero evangelio enseña claramente que el centro de la relación del hombre con Dios es Dios, no es otro. El ser humano, y nosotros que conocemos al Señor sabemos que nuestro centro, nuestro propósito es Jesucristo y nadie más que Él. Amén, amados. Si observamos la actitud de algunos creyentes y escuchamos sus oraciones, nos daremos cuenta qué clase de evangelio están creyendo. Escuche bien esto. Si observamos la actitud de algunos creyentes y escuchamos sus oraciones, nos daremos cuenta qué clase de evangelio están creyendo o están llevando. Tienen a Dios como un proveedor nada más, como un sirviente, como alguien que está a la disposición. Eso es como aquello de esos que se encargan a entregar pedidos. Uno de ellos que se llama Pedido Ya. Otro se llama Hugo. Otro Globo. Y otros, pues así, que hay, así tienen muchos cristianos. Así lo tienen a Dios, como un servicio. Lo tienen como un sirviente, que cuando necesitan algo, solo lo llaman. Tiene a Dios como ese proveedor disponible para ellos, según ellos. Y palabras como esta dicen, ¿qué es lo que necesitas? Dios está comprometido a dártelo. Él cumplirá todos tus sueños. Él tiene el deber de satisfacer
todos tus deseos. Ese es un evangelio descafeinado. Como que Dios está disponible para todo y a la hora que nosotros queramos. En definitiva, Dios es el único responsable de tu fidelidad. Y así ha pasado, amados, algo que te voy a leer de aquí, cuenta la historia de una persona que estaba en silla de ruedas. Él hablaba cochinadas, o sea, cosas en contra de Dios. Vivía dándole la espalda a Dios. Esta es una persona que estaba en silla de ruedas y llevaba una vida depravada y fuera de todos los límites morales. Y aún así lo hacía a Dios responsable de su enfermedad. ¿Por qué? Porque había creído en un evangelio y ese evangelio que había comprado en oferta, cuyo Dios, él creía que le iba a garantizar el éxito, la felicidad, el bienestar y salud a cualquier precio. Y hay muchas personas que se molestan con el Señor porque como le hablaron de un evangelio que vendía a Cristo y todos tus problemas son resueltos. Y cuando miró que no era la cosa así, terminó llamándole la atención más bien al Señor o molestado con el Señor. El verdadero evangelio declara que Dios no existe para satisfacer nuestros deseos caprichosos. Dios no existe para eso, amado, para satisfacer nuestros deseos caprichosos, no. Dios no está a nuestro servicio y a todo aquello que se nos antoje. Si tú creías algo que Dios estaba así para ti, déjame decirle, no es así. Dios no es una pulpería a lo que acudimos cada vez que nos falta algo. Y así lo hemos tomado al Señor. Solamente cuando necesitamos algo es que buscamos de Él. Pero escúchame, Dios no es una pulpería. Recuerde que Él es el Señor y merece todo respeto, merece toda adoración y toda obediencia y toda exaltación, porque Él es el Señor. Él no es una pulpería que está disponible ahí o abierto las 24 horas para resolver tu problema, para darte aquello que necesitas en ese momento. Y de ahí que nos olvidemos del Señor, déjame decirte, ese no es el Señor que nosotros tenemos. No. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo el mismo día de su conversión. Él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo le dijo? Señor. Usted sabe muy bien lo que significa Señor. Él es todo. A Él le debemos obediencia, a Él le debemos sumisión, entrega, lealtad, fidelidad, porque Él es el Señor. Él es el dueño. Cuando el apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otra palabra, le está diciendo, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Tú eres el rey, yo soy tu esclavo. Tú eres el que manda y yo soy el que obedece. Eso es el Señor. Y Pablo, a pesar de que en ese momento fuera una de las primeras palabras, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se estaba sometiendo a la autoridad del Señor. A veces nosotros hemos escuchado o pensamos que venir a Cristo es como se llama una manera donde yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que se me antoje. No, amado, no es así.
Nuestra vieja vida se terminó. Ya pasó. Eso era antes, cuando podíamos hacer lo que nosotros queríamos hacer. Pero ahora no, amado. Ahora todo ha cambiado. Todo lo que vamos a hacer ahora lleva un propósito, lleva un ingrediente, y es únicamente hacer la voluntad del Señor. No la nuestra, sino la voluntad del Señor. Allá en un pasaje de Jesús les dijo a la gente: si alguno quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así es de que nuestra manera de vivir que teníamos antes, dígale a su vecino, ha cambiado ahora. Ya es diferente, amado. Ya no es la misma. Ni tan siquiera tenemos que pensar como pensábamos antes. Nuestros pensamientos ahora son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Nuestro actuar, nuestro caminar tiene que ser muy diferente como antes. Esa vieja vida ya pasó, ya terminó, ya quedó crucificada. Ahora tenemos una nueva vida. El evangelio descafeinado promete bendiciones sin obediencia, comodidad sin sacrificio y felicidad sin arrepentimiento. Es el que le llama el evangelio barato. Cuando escuche este evangelio barato, recuerda, no estoy hablando del evangelio verdadero que es Jesucristo. Pero es el que se está predicando hoy. Un evangelio descafeinado. Promete, dice el evangelio descafeinado, promete bendiciones sin obediencia, comodidad sin sacrificio y felicidad sin arrepentimiento. ¿Quién no quiere vivir un evangelio así? Muchos ahora así les gusta ese evangelio. Todo suave. Que le hablen solo cosas bonitas. Ven a Cristo y la vas a pasar muy bien. Tus negocios se van a ir arriba. Vas a obtener los mejores trabajos. Absolutamente todo te va a salir bien. Ya vas a dejar de sufrir. Ese es el evangelio que está predicando ahora. Tú sabes que he escuchado el evangelio de la prosperidad. Trae una ofrenda al altar y vas a tener tu casa que estás anhelando. Como esto lo han convertido en un negocio. Ese es el evangelio descafeinado. Y este es el evangelio del diablo. Por eso el diablo le lleva siempre la contraria al Señor. Siempre. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, dice. ¿Y qué? Y sígame. Ese es el verdadero evangelio. Morir al pecado, morir a aquellos malos deseos, los malos sentimientos, morir al yo. Ese es el evangelio verdadero. Sacrificarse por Cristo. Pagar un precio, amado, claro. Sabemos que Jesús, y todo el mundo dice: no, Jesús ya lo pagó todo, olvídate. No, amados, tenemos que poner nuestra parte. No es que Jesús ya lo hizo todo y yo no tengo nada que hacer. Ya tengo la salvación ganada. Ah, pues sí, ahí está ese. No, amado. Él merece de nuestra parte lealtad, sacrificio, entrega, dedicación, exaltación, alabanza. Tenemos que morir cada día esas cosas que estorban para que tengamos esa intimidad, esa comunión con el Señor. Mire, eso de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, esa almohadita es rica. Y esa cobijita está arropadita y más está haciendo frío, es delicioso.
Pues a eso tenemos que morir. Pero el evangelio descafeinado, no te preocupes, solo quítate la cobija, enciende el tele, ahí está el mensaje y ahí quédate en la cama. No tenés que hacer nada más. Ese evangelio es el evangelio descafeinado. Hay cristianos que buscan congregaciones donde todo sea light, donde no se hable de pecado, menos de santidad. Que no se hable nada de integridad. Que no se nos exija. No, que no se nos vaya a decir qué tengo que hacer. Menos que se nos esté exhortando. Ah, no, si esa congregación lo exhortan a uno, yo me voy de ahí. Quieren algo cómodo que les haga sentir bien. Ese evangelio es un evangelio descafeinado. Y ese es el que quiere la gente. Comodidad. Hoy en día es comodidad. Que no le llamen la atención. Que no le vayan a reprochar si está en pecado. ¿Por qué? Si Cristo ya lo pagó todo. Recuerda, Jesús no vino a mejorar. Jesús no vino a mejorar nuestra vieja manera de vivir. Vino a matarla. Vino a desaparecerla. Vino a destruir esa vieja manera de vivir. Y darnos una vida, pero que agrade a Jesucristo. Esa no es cualquier vida. Esa no es como la vida que teníamos antes. No, amado. Esa vida que teníamos antes ya fue eliminada, fue sacrificada, fue muerta. Ahora estamos en una nueva vida. Ahora vivimos para Cristo y para exaltar a Cristo. Esa vida en Cristo se obtiene cuando nos rendimos a Él, amado. Cuando vivimos para Cristo. Cuando sufrimos por la causa de Cristo. Ahora bien, escucha esto. Acariciar o consentir la vieja naturaleza o esa vieja manera de vivir suena mejor que matarla. Muchos no quieren salir o dejar esa vieja manera de vivir. Para ellos eso es mejor. Y se escucha y suena más bonito esa vieja manera de vivir o esa vida. Hay muchos que la acarician. Por eso ahora yo entiendo muchas personas que uno les lleva el evangelio y no quieren buscar de Cristo porque allá en la otra congregación les permite muchas cosas. Dar una bailadita de vez en cuando, tomarse un traguito de vez en cuando, salir con una muchacha por ahí de vez en cuando. Por eso es que mucha gente, yo creo que tú y yo tenemos vecinos que le hemos hablado y que los conocemos muy bien. No, y es que yo me congrego allá, o yo voy a esta iglesia. Claro, como ahí les permiten todo, ese evangelio es descafeinado, amado. Pero el que Jesús nos pide, o el que Jesús predica, ese evangelio verdadero, es que tenemos que morir a esas cosas. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio que promete placer, comodidad, que promete libertad, riqueza, fama, se vende más rápido que aquel que demanda disciplina, sacrificio, arrepentimiento, santidad y entrega. Pero escucha, el primero, ese que estoy hablando, te lleva al infierno. Y el segundo nos lleva al cielo. Esa es la diferencia del verdadero evangelio. El evangelio del diablo o el evangelio descafeinado o el evangelio aguado
o el evangelio light, como le quieran llamar, promete bendiciones sin costo alguno. Este evangelio descafeinado nunca te va a redarguir de pecado. La gente no debe ser molestada porque es un asunto religioso. Más bien este evangelio enseña una clase de desorden moral donde todo es relativo y al final todo está permitido. Este evangelio te dice, no importa la clase de vida que lleves, el cielo te está esperando y está garantizado para ti. Así dicen mucho por ahí. Tú ya recibiste a Cristo, ¿sí? No importa que volvás a beber, ya te ganaste el cielo. No importa que volvás a hacer lo que hacías antes. Como ya lo recibiste y a Cristo hizo todo, tenés el cielo garantizado. Ese es el evangelio descafeinado. Por eso hoy en día tenemos iglesias cuya brújula moral está totalmente desorientada. Líderes sin santidad y creyentes sin poder de influencia en la sociedad. Por eso la gente nos está viendo, amado. A ver si es cierto que el evangelio que nosotros tenemos o predicamos es real o no. Y mira nuestra manera de vivir, mira nuestra manera de caminar, mira nuestra conducta. Nos tienen, como dicen allá en mi pueblo, chequeaditos. Y además la palabra dice que somos ¿qué? Cartas ¿qué? Leídas, nos están leyendo en la vida que estamos llevando. Pero el evangelio de hoy dice, no importa la clase de vida que lleves. Y lo que se está predicando en las iglesias, donde dice que cuya brújula moral está totalmente extorsionada. ¿Por qué? Porque hay líderes sin santidad y creyentes con sus testimonios por el suelo, sin poder de influencia en la sociedad. A veces mucha gente está haciendo piedra de tropiezo. Y si está haciendo piedra de tropiezo es porque usted entonces tiene un evangelio descafeinado, no el verdadero evangelio. Nosotros tenemos que vivir como Dios manda, no como yo diga, sino como Dios manda. Así tenemos que vivir nosotros. El verdadero evangelio te confronta con un Dios que demanda santidad, entrega, obediencia como requisito para disfrutar de su presencia. Sus mensajeros del verdadero evangelio, escucha bien, sus mensajeros viven en comunión íntima con Dios y no se disculpan por predicar la verdad. No nos quedamos con la mitad del evangelio, porque la mitad del evangelio no es nada de evangelio. El evangelio de Cristo no es solamente la mitad. Si es la mitad, eso no sirve. O sea, nuestra manera de vivir, la estamos viviendo a la mitad, déjame decirte, esta mañana tampoco sirve. Eso no agrada a Dios. Tenemos que vivir el evangelio completo. ¿Cómo es? Como Dios lo manda. Y en cuanto a esto, déjame decirte, por eso es que no es fácil, amado. Humanamente no es fácil, solamente en la fuerza de Dios que podemos vivir un evangelio verdadero o vivir como Cristo manda, haciendo su voluntad o agradándole a Él. Si no, amado, no tienes esa intimidad con el Señor, esa comunión con el Señor, déjeme decirle, no vas a vivir un evangelio como Cristo lo demanda. No lo vamos a vivir de esa manera. Tenemos que vivir apegado a su palabra, en intimidad, en oración, perseverantes, en oración, congregándonos. Pues todo eso está escrito en la palabra.
Pero si tú pensabas que venir a Cristo era fácil, déjame decirte, no te tengo buenas noticias. No es fácil. Y no vayas a pensar o a equivocarte, yo ya tengo el cielo ganado y estás haciendo las cosas a tu manera. Eso no es así y no lo tienes ganado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es contado como pecado. Y allá no entra nada pecaminoso. No existe nada de eso. Pero no quiero que tampoco estés tan preocupado, porque hay una respuesta, hay una solución. ¿Cuál es? Arrepentirnos de todo eso, pedirle perdón a Cristo y empezar una nueva vida. Y con Él sí lo podemos todo. Es con el Señor. Sin el Señor no podemos hacer nada. Amén, amado. El verdadero evangelio te confronta, porque te confronta con Dios, demanda santidad, demanda entrega, obediencia como requisito para disfrutar de esa presencia. Y como te decía, los mensajeros viven en comunión íntima con Dios y no se disculpan por predicar la verdad. No nos queremos, te decía, la mitad del evangelio, porque la mitad del evangelio no es nada de evangelio. El evangelio que promete bendiciones sin importar cómo vivas, el evangelio que promete bendiciones sin importar cómo estés viviendo, ese evangelio es del diablo. Ese evangelio es descafeinado. Y ahora sí está viviendo muchos que conocen del Señor, cómodos allá en su casa, sin leer la palabra, sin orar. Ya Cristo lo hizo todo. No, amados. Ese es el evangelio descafeinado. El evangelio que promete bendiciones sin importar cómo vivas, te decía, es el diablo, porque él fue quien predicó por primera vez en el Edén. ¿Sabes que el diablo predicó por primera vez en el Edén? Y hay cosas que uno va entendiendo y va conociendo. Yo decía, ¿dónde está ese mensaje? Todo aquello que tú vas a hablar de las cosas de Dios, ese es predicar. Estás hablando de Jesucristo, es predicar. Y el diablo está predicando su evangelio. Mira, para que veas, el diablo le dijo a Eva que una vida vivida en desobediencia era mejor que una vida en obediencia. ¿Y sabes qué le dijo? Empieza ahí a predicar. Le dijo, vive como quieras, que no vas a morir. ¿Quién le dijo a Eva que no iba a morir? ¿Quién le dijo? El diablo. ¿Y quién te ha dicho, no, si no vas a morir? Ahí está predicando él. Su evangelio. Por eso ahora entendemos, porque vemos muchos ahí que están muertos espiritualmente. Y así, amados, no vamos a poder seguir adelante. No subestimemos, no echemos de menos el poder que tiene la desobediencia. Escucha bien esto. No subestimemos, no echemos de menos el poder que tiene la desobediencia. En cualquier cosa, si Dios nos pide hacer algo y no lo estamos haciendo, eso se llama desobediencia. Si Dios quiere que caminemos de esta manera y no lo estamos haciendo, se llama desobediencia. Y miren las consecuencias de esa desobediencia. Romanos, vamos a leer Romanos 6:23, la primera parte. Pues la recompensa que deja el pecado, que dice, es la vida. ¿Cómo dice ahí? Pues la paga que deja el pecado y la desobediencia, ¿qué es? ¿Se fija? Y el hecho de que usted haya recibido a Cristo y ya esté haciendo lo que usted quiera, no me venga a decir de que ya usted tiene el cielo ganado y vuelve a vivir la vieja vida que vivía antes. No, amado, no es así. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Por donde usted
por donde usted lo quiera ver, el pecado es el peor negocio de la vida. Ese no es un negocio bueno. Ese no es un negocio que le trae dividendos o que le va bien. El pecado no es un negocio, amado. Es el peor negocio de la vida. Tengamos cuidado con eso, amado. Se fija cómo nos manda el Señor que vivamos. Ese es el verdadero evangelio. ¿Qué clase de evangelio predicó Jesús? Uno dirigido a satisfacer las demandas egoístas del hombre. No. Un evangelio descafeinado tampoco. Jesús no acomodaba el mensaje pensando quedar bien con la gente. En ninguna parte vas a encontrar tú un pasaje donde Jesús lo que decía era para quedar bien con la gente. No, en ninguna parte lo vamos a encontrar. Jesús hablaba la palabra. No importa si lo iban a dejar solo. No importa. Y de hecho hay pasajes de la palabra que sí dicen. Ese es el verdadero evangelio. Jesús no acomodó el mensaje pensando que quedar bien con la gente. Sus demandas eran altas, aunque las personas no lo quisieran y lo abandonaran, tenía él que decirles la verdad. Este era el mensaje que Jesús predicaba. Y vamos a leerlo, por favor, vamos a ir ahí a Juan 6, 53, 54, y vamos a ver si es cierto, si este es un evangelio descafeinado, o un evangelio aguado o light. Jesús les dijo, está hablando él, les digo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán la verdadera vida dentro de ustedes. Vamos al 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. ¿Sabe qué está diciendo Jesús en este pasaje? Les estaba demandando una completa entrega y sumisión a Él. Comer su carne y beber su sangre es vivir para Él. Aliméntense de mí, beban de mí, coman de mí, conozcan de mí. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero evangelio que Jesús está predicando ahí. Dale esa alabanza al Señor. Este evangelio es muy diferente a aquel. Ven a mí, no tenés que hacer nada. Un momento, él dice, el que come mi carne. Muchos entendemos este pasaje. Y bebe mi sangre, tiene que vida eterna. Si no, no la puede tener, amado. Este es el verdadero evangelio. Y yo lo voy a resucitar en el día final. Ese es el verdadero evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esto es vivir una vida centrada en Cristo. No es una vez a la semana, no es de vez en cuando. Este domingo voy a ir, el otro no. O este mes voy a buscar de Dios, el otro mes no. No, amado. El que quiera ser mi discípulo, dice, tenemos que morir a todas esas cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz de vez en cuando, dice. Y esa cruz es morir al yo, amado. Morir al pecado, al razonamiento, a las malas actitudes. Eso se llama cada día, morir cada día. Y seguirle a Él. Ahora mira el mensaje que Jesucristo está predicando. Le hago una pregunta. Cuando dice que leímos este pasaje, Jesús les está demandando una completa entrega y sumisión a Él.
El que quisiera esta vida debía identificarse con Él. ¿En qué? En el sufrimiento y en la muerte. ¿Sufrimiento qué significa? No es que, ay, que dolor de cabeza y que no tengo hambre, estoy sufriendo. No, eso no, amado. Sufrimiento son aquellas cosas que tenemos que dejar, amados, que todavía hay unos que le tienen cariño. Despójense de eso. A la comodidad, al orgullo, a la vanagloria, al que yo lo puedo todo. Padecer porque si es necesario que vamos a ser encarcelados. Ese es sufrimiento. Ese es sufrimiento. Ahora le pregunto, ¿aceptaron la demanda que Jesús pedía? Mira lo que dice la palabra ahí, Juan 6, 66 y 67. Esta fue la razón, no la aceptaron la demanda, no la aceptaron, ese evangelio no, por eso mucha gente no acepta este evangelio, no lo acepta, quieren el otro, el descafeinado. Ese quiere, que es más cómodo, es más suave, no me regañan, no me llaman la atención, me siento ahí son todo es belleza, eso es lindura. Mire que ahí no se evangeliza, ahí no hacemos ayuno, ahí nada de intercesión, ahí no nos ponen a servir, yo solo me llego, me siento y a veces me echo mi sueñito, mi pestañazo. Ese es bonito ese evangelio, ese no quiero que me lo cambie, ese es el que yo quiero. Como que fuera un restaurante esto que le ponen el menú que usted coja. Mire lo que dice, versículo 66, esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Sabe qué les está diciendo Jesús? No importa que me dejen solo. Este es el verdadero evangelio. Muchos volvieron atrás. Después de la pandemia, nosotros lo que decía al inicio, muchas congregaciones se cerraron. Están cómodos en un sillón, ahí, a control remoto. Y que el mensaje sea corto, que si dura una hora y media lo apago. No, cambio de canal. Quiero 15, 20 minutos suficiente. Ese es el evangelio descafeinado, díganle a su vecino. Pero el verdadero evangelio es el que Jesús predica. Amados, el evangelio que exige valentía, entrega, sacrificio, obediencia y sumisión, nunca es atractivo, ni va a ser atractivo. El evangelio verdadero de Cristo que exige entrega, morir a todas las cosas de la vieja vida, eso, amado, no es atractivo para la gente. El evangelio descafeinado hubiera resuelto esto rápido, este pasaje que acabamos de leer. El evangelio descafeinado lo hubiera resuelto el problema para que no lo abandonaran y eran rebajando las demandas que exige. Jesús decía que había que comer su cuerpo y beber su sangre y hacer todas estas cosas. El evangelio descafeinado en un momento lo hubiera resuelto. No, hubiera bajado las demandas. Ya no vamos a hacer ayuno. Aquí ven a esta congregación que no hacemos ayuno. Aquí no hacemos estas cosas. Aquí a nadie se le llama la atención. Aquí podés venir sin medio marihuaneado, no hay problema. Hay congregaciones así, amados, que no le llaman la atención. ¿Y sabe qué? El evangelio descafeinado. Y ministros predicando así, por no te decís que hasta el diablo usa a estas personas para predicar ese evangelio. No le decimos nada para que no se vaya. No, y mejor le toleramos ese pecado. Porque yo quiero ver aquí el edificio, quiero ver esta congregación llena. Por eso es que le hablan cosas bonitas, lindas, suaves.
no le sacuden, como dice la silla. Como dice allá en su pueblo, no le sacuden el tapete, ¿va? No, eso no, porque si no se va. Ay, no quiero que se va, que se vaya. Ese es el evangelio que mucha gente está buscando hoy. Pero ¿sabes qué? Si tú estás aquí, por la gracia y misericordia de Dios, te digo que aquí estás en el mejor lugar. Aquí se predica Cristo. Aquí no vamos nosotros a andar ahí chineando, hablándote que si te decimos, si te llamamos la atención por el miedo que te vas a ir. No, amado, aquí no. No, amado, porque no estamos para quedar bien con usted. No, amado, queremos quedar bien es con nuestro Dios. Y punto. Y punto. Jesús les dijo de una diferente manera. Si quieren ir ustedes, váyanse. Pero yo quiero que el que me siga, que sea verdadero, que sea genuino, de una sola pieza. Mire que todo ha cambiado ahora. Pero nosotros mismos, seres humanos, que hemos dañado a la sociedad, hemos dañado esta tierra, hemos dañado todo esto. Fíjate, yo me preguntaba, aquí estoy viendo una gente de pura madera, de roble, no de ocote, puro roble. Fíjate, ahora cuesta encontrar eso en la montaña o en el monte, a veces cuesta. Y fíjese, si encuentras una madera de eso, rapidito ahora agarra carcoma, rápido se arruina. Así hay muchos cristianos ahora que rápido se arruinan. Cuesta ya de esos que son de verdad. Cuesta. Ah, no, me diga esto porque. Ah, no, cuidadito. Se ofenden con una palabra, y una palabra, como decía alguien, una edificación que es una bendición, decía. Es una, Edgardo creo que predicaba el mensaje del pasado. Si uno le llama la atención a alguien es para bien. Los que somos padres cuando corregimos a nuestros hijos, ¿para qué? ¿Es para mal? ¿Porque nos caen mal? No, es para bien, para que a ellos les vaya bien. Nosotros queremos que ellos no pasen lo que nosotros pasamos, que no vivan lo que nosotros vivimos. Pero ahora no. Hay cristianos ahorita que rapidito se les pega el comején. A los 3 días de haber recibido a Cristo ya tienen carcoma. No se les puede decir nada porque ya no son de esa madera de la que. Aquí miro uno yo, puro roble, no le entra nada, mano, y no le entra el gorgojo. Jesús mantuvo y todavía mantiene sus requisitos para aquellos que quieren seguirlo. No ha cambiado. La pregunta es, ¿y nosotros qué haremos? ¿Adoptaremos el verdadero evangelio o un evangelio descafeinado? El verdadero evangelio, amado. Y el verdadero evangelio es Cristo. No hay otro más. Y por eso el pasaje donde iniciamos, ahí en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, ese es el evangelio descafeinado, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y dice el verso 8, si alguien, ya sea nosotros
o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que les caiga la maldición de Dios. Qué tremendo eso, cómo termina el pasaje. Así es que, amados, tengamos cuidado entonces nosotros con el evangelio que estemos predicando. Y no nos vayamos a salir de esa línea de predicar únicamente el evangelio de Jesucristo. Amén, amados. Denles alabanza al Señor. Ahí donde está, por favor, le voy a pedir, ahí donde está sentadito, ayúdeme por favor a orar. Incline su rostro. Y vamos a pedirle al Señor, tal vez aquí en este lugar hay alguna persona que no haya recibido a Jesucristo y que quiere cambiar su manera de vivir. Déjeme decirle, usted no puede, usted sola no lo va a poder lograr sin la ayuda de Jesucristo. Si usted ha venido por primera vez y quiere entregar su vida a Cristo, quiere rendir su vida a Cristo y quiere vivir para Cristo, quiere cambiar esa manera de vivir, déjeme decirle que hay un camino, hay una respuesta, hay una solución. Y esa respuesta y esa solución es Cristo. Nadie más que Cristo. Yo le voy a pedir ahí donde está usted que nos está visitando aquí por primera vez, que haga esta oración conmigo. Repita conmigo, por favor, y dígale, Señor Jesús, en esta mañana yo quiero entregar mi vida. Hoy vengo a confesar que te he fallado, que te he ofendido. Te pido perdón por todos mis pecados, pero hoy abro mi corazón y te recibo como el Señor, como el dueño de mi vida. Te pido que me ayudes a caminar, que me ayudes a hacer tu voluntad, que me ayudes a hacer las cosas que a ti te agradan. Renuncio a esa manera, a esa vieja manera de vivir. Renuncio a todo pecado. Renuncio a toda obra de maldad. Y te recibo a ti, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.